Go with me to Genesis chapter 42. Vayan conmigo a Génesis capítulo 42. Genesis 42, if this is your first time here, my name is Andrew. Si es su primera vez aquí, su nombre es Andrés. And we're going to be reading from verse 5 to verse 7. Génesis va a ser Génesis capítulo 42 y vamos a estar leyendo del versículo 5 al 7. When you're there, if you could say, I'm there. Si están ahí, pueden decir, ahí estoy. Genesis 42, and we're going to read from verse 5 to verse 7. Okay. I'll read it in English. Follow me in Spanish. Lo va a leer en inglés y nosotros le vamos a seguir en español. So Israel's sons were among those who went to buy grain, for the famine was in the land of Canaan also. And now Joseph was the governor of the land, the one who sold grain to all of its people. So when Joseph's brothers arrived, they bowed down to him with their faces to the ground. And as soon as Joseph saw his brothers, he recognized them, but he pretended to be a stranger and spoke harshly to them. Where do you come from, he asked. From the land of Canaan, they replied, to buy food. This is the word of the Lord. The last couple of weeks, Las últimas semanas, actually, let me move this here. The last couple of weeks, we've been in this series called The Fight of Your Life. las últimas semanas hemos estado en una serie llamada La pelea de tu vida. There are certain things that in every one of our lives, there are certain things we should fight for. Hay ciertas cosas que en todas nuestras vidas debemos nosotros pelear. And the way I'm seeing this Y de la manera que yo lo veo, is that when we're older, es que cuando tenemos más de edad, when we're 80 years old, 90 years old, hope we make it there. Cuando ya tengamos 80, 90 y espero yo llegar ahí, I want to be able to look back at life yo quiero poder mirar atrás a mi vida, and look at certain areas in my life mirar a ciertas áreas de mi vida and be glad that I fought in those areas for my life. y estar agradecido de que yo peleé por esas áreas de mi vida. I don't want to get at the end of my life with regret. No quiero llegar al fin de mi vida con arrepentimiento. Do you guys want to get there with regret or no regrets? ¿Quieren Or a ustedes little bit llegar of ahí? regrets? O con Fewer un regrets. poco de arrepentimiento. I think all of us, Yo creo que todos nosotros there are certain things that we need to fight for. hay ciertas cosas por las que tenemos que pelear. And what we've been talking about these last couple of weeks Y por lo que estamos peleando estas últimas semanas is that your future self es de que tu futuro tú will be thankful to your present self esté agradecido a tu persona hoy for fighting for your family, por haber peleado por tu familia, for fighting for your calling. por haber peleado por tu llamado. And today I want to talk about a topic that a lot of people don't fight for. Y hoy quiero pelear por algo que casi nadie lucha. It's one of those topics that the minute I mention it, some of us are going to roll our eyes and be like, pastor. Es uno de esos temas que algunos de nosotros tal vez le volteamos la cara y decimos, ay, pastor. But it's one of those areas that if we were to just fight in this area more, Pero es una de esas áreas de donde si nosotros peleamos por esas áreas más, our families would look different, nuestras familias se mirarían diferente, our ministries, our churches would look different, nuestros ministerios, iglesias se ven diferente, our world would look very different. nuestro mundo se miraría diferente. And the one area that I want to talk to you about today, Y la área en la que quiero hablarles hoy it's the one area that we love the idea es el área que nos gusta mucho la idea when we need it, cuando lo necesitamos, but it's very hard for us to give it. pero es muy difícil nosotros darla. You guys know what I'm talking about? ¿Saben de lo que estamos hablando? Anyone want to take a guess? ¿Alguien quiere adivinar? Forgiveness. El perdón. Exactly. I want to talk to you today about forgiveness. Quiero hablarles hoy acerca del perdón. We love the idea and when we need it, Nos encanta la idea cuando nosotros la but necesitamos, when it's time to give it, pero cuando es tiempo de darla, it's one of those areas where it's like, Drew, es una de esas ideas que decimos, no, I'm not going to do it. yo no lo voy a hacer. But how do you forgive? Pero ¿cómo perdonas? How do you forgive family members? ¿Cómo perdonas familiares? Now, I don't know if your family is anything like mine, Ahora, yo no sé si su familia es como la mía, but how many of you guys in this room, pero ¿cuántos de ustedes en este cuarto do you have certain family members that do not talk to each other? tienen familiares que no se hablan entre sí? And you don't even know why. Y tú no sabes por qué. It's been passed down from generation to generation. Solamente se ha pasado de generación a generación. The holidays are coming around, Llegan los días feriados and there's certain people that show up y hay gente que llega and certain people that don't. y hay gente que Or no. is that just my ¿O family? será solamente mi familia? You guys are going to leave me up here by myself. All right.
I think all of us. Yo creo que todos nosotros. And the funny thing Y lo gracioso is that if we do not stop it, es de que si no lo paramos, the next generation, la siguiente generación, our kids are going to repeat the same behaviors that we show. nuestros hijos van a repetir los mismos comportamientos que nosotros le estamos And enseñando. I don't know about you, Y yo no sé tú, but I don't want my family pero yo no quiero que mi to familia, not talk to each other que no se hablen entre sí and they live down the street from each other. y que vivan hacia a un par de casas They o live de calles. they live in the same city, Viven en la misma in the ciudad, same state, en el mismo estado. and then we're always wondering why doesn't so and so come over? Y siempre nos preguntamos por qué tal y tal persona no vienen. And it's really because Y es realmente porque we haven't learned how to forgive. no hemos aprendido a perdonar. And so how do you forgive? Entonces, ¿cómo perdonas? How do you forgive a relative that has done something real bad to you? ¿Cómo perdonas a un familiar que te ha hecho algo mal? How do you forgive mom and dad ¿Cómo perdonas a tu mamá y a tu papá when they've gone through a divorce cuando se han divorciado and it's hurt you? y te ha lastimado? How do you forgive abuse? ¿Cómo perdonas abuso Both physical and verbal abuse. físicamente y verbalmente? How do you deal with that? ¿Cómo tratas con eso? And I'm not here to tell you what I think, No estoy aquí para decirte lo que yo pienso, but I'm going to show you through scripture pero te voy a enseñar a través de la escritura what forgiveness really is. lo que es el perdón And, realmente. and I think if we were to really take it in Yo creo que realmente si nosotros lo absorbiéramos and fight for forgiveness, y peleáramos por ese perdón, our families will look very different. nuestras familias se mirarían muy diferentes. Our marriages will look different. Nuestros matrimonios se mirarían Our diferentes. country will look very different. Nuestro país se miraría diferente. Now, years ago, when I was a youth pastor, Ahora, hace unos años cuando yo era pastor de jóvenes, I remember we went to a men's camp, fuimos a un campamento de hombres and it was just it was middle school and high school students. y eran niños de preparatoria y secundaria. And I remember they preached on the topic of forgiveness to all these young kids. Y me acuerdo que predicaron este tema del perdón a todos los jóvenes. At the end of the message, Al fin del mensaje, they asked all the pastors and the leaders to come up to the altar, le preguntaron a todos los pastores y líderes que llegaran al altar and that they were going to pretend y que ellos iban a pretender to be the person that they have something against. que ellos eran las personas con las quien los otros no tenían algo contra ellos. So when they made the altar call Entonces, cuando hicieron el llamado al altar to these young men, hacia estos jóvenes, they told them, if you really want forgiveness, les dijeron, si tú realmente quieres perdón, sometimes you just got to let everything out that's you've been bottling in. a veces tienes que soltar todo lo que has estado sosteniendo por dentro. So the person in the front Así es que la persona enfrente is going to be someone that you need to just release everything to. va a ser alguien a quien tú le tienes que soltar todo. And I'll never forget, Y nunca se me olvidará, there was probably 400, 500 young men in that room. habían unos como tal vez 400 o 500 jóvenes hombres en ese cuarto. And when they made the altar Y call cuando hicieron el llamado al altar to be able to speak to someone para poder hablar con alguien that's going to stand in the place of that person that has hurt them, que va a tomar el lugar de esa persona que los ha lastimado, there was a line of young men just lined up. había una línea larga de hombres jóvenes ahí. It would break your heart. Te rompería tu corazón. And I'm there in the front, Y yo estoy ahí enfrente and this big Samoan guy, y hay un hombre como samoano, he's 17 years old, 17 años, but he looks like he's 40. pero parece como de 40. Big guy, Un hombre grande, tattooed all up. tiene muchos tatuajes. And he comes up to me, Y él viene hacia mí and I'm like afraid. y yo tengo miedo Because I'm like, I have no idea who he's mad at. porque yo no sé con quién está él enojado. I have no idea what he's going to say or what he's No, going to do. no sé lo que él va a hacer o decir, But as he comes up to the front, pero conforme él viene de enfrente, he looks at me él me ve and he begins to cry. y empieza a llorar And he says, Dad, y dice, papá, I forgive you. te perdono. And that just broke me. Y eso me quebrantó, It just completely broke me. me quebrantó por completo. And then I opened up my hands like this, Y abrí mis brazos and I gave him a hug. y le di un abrazo. And I was crying, Y estaba llorando and he was crying. y él estaba And llorando. all he could say, Y todo lo que él podía decir, Dad, I forgive you. Padre, yo te Dad, perdono, I forgive you. te perdono. Dad, I forgive you. Padre, te perdono.
And it was a powerful moment in my Y life fue un momento poderoso en mi vida, because I saw a young man porque yo miré a un hombre joven that decided to do the hard work que decidió hacer el trabajo duro of forgiveness, de perdonar, of letting go. de soltar. Because if you don't learn to fight for forgiveness, Porque si tú no aprendes a pelear por perdonar, you will grow up your whole life vas a crecer toda tu vida with holding on to that, sosteniendo eso, being bitter, siendo amargo, being cynical, siendo cínico and carrying that with you in every stage of your life. y cargando eso contigo en cada etapa de tu vida. And you and I have met people like that. Y tú y yo conocemos a personas así, That the minute you start talking to them, que el minuto en que empiezas a hablar con you ellos, start hearing all the story of the people that have hurt them in the past. empiezas a escuchar todas las historias de las personas que los han lastimado en el pasado. And it's because they've never learned Y es porque nunca aprendieron to forgive. a perdonar. Now, before we talk about forgiveness, I need to tell you what forgiveness is not. Ahora, antes de hablarles del perdón, tengo que enseñarles lo que no es el perdón. Because I think the reason a lot of us do not forgive Porque yo creo que la razón por la que muchos de nosotros no perdonamos, might be because of some of these reasons. va a ser por alguna de estas razones. But forgiveness is not Pero el perdón no es condoning or excusing people's behavior. justificar o excusar el comportamiento de otras That personas. is not forgiveness. Eso no es el perdón. Forgiveness does not mean you tolerate what someone does in your life, El perdón no significa que vas a tolerar lo que están haciendo en tu that you just vida, allow it to continue. que tú vas a permitir que continúe. Sometimes there's people that I don't want to forgive because he's going to continue doing the same thing. Hay veces que muchas personas dicen, pues yo no quiero perdonar porque van a seguir haciendo lo mismo. Forgiveness does not mean reconcile. El perdón no significa reconciliar. Forgiveness doesn't mean things are going to go back to the way they used to be. El perdón no siempre significa que van a regresar las cosas a ser como eran antes. There are certain things that happen in our lives Hay ciertas cosas que suceden en nuestras vidas that there's no way things could go back to the way they were. que no hay manera de que las cosas regresen a como estaban antes. Forgiveness does not mean you ignore or forget what they've done. El perdón no significa que vas a ignorar o olvidar lo que te han hecho. Have you ever heard people say you got to forgive and forget? ¿Han escuchado a gente que ha dicho que tienes que perdonar y olvidar? Whoever said that must have been high on drugs. Quien había dicho eso tal vez estaba en drogas. Because there are things in our lives Porque hay cosas en nuestras vidas that no matter how much you pray, que no importa cuánto oras, how much you fast, cuánto vas a ayunar, how long you've been in church, cuánto has estado en la iglesia, you can't forget certain things. no puedes olvidar ciertas And cosas. so a lot of people don't want to forgive because they're, I have to forget and I don't forget. No, that forgiveness does not mean you Así es forget. que mucha gente dice, pues yo no quiero perdonar porque tengo que olvidar y yo no puedo olvidar. Forgiveness does not mean there's justice. El perdonar no significa que va a haber A justicia. lot of us will not, there's a lot of people Hay muchos de nosotros, mucha gente, that the reason they don't forgive que la razón que ellos no perdonan is because they're afraid that they're going to get away with what they did. es porque se van a salir con lo que hicieron. There's no justice. No hay justicia. Now, Scripture teaches us Ahora la escritura nos enseña that justice comes from who? que la justicia viene de quién? From the Lord. Del Señor. It's God's responsibility. Es la responsabilidad de Dios. And it's our responsibility to forgive. Y es nuestra responsabilidad de perdonar. So the question is, Así es que la pregunta es, what is forgiveness? ¿qué es el perdón? What is biblical forgiveness? ¿Qué es el perdón bíblico? And I'll say this about forgiveness. Y voy a decir esto acerca del perdón. It's always personal Siempre es personal and it's always with someone. y siempre es con alguien. In a room this size, En un cuarto de este tamaño, there might be some people in here that you've been hurt by the church tal vez hay gente aquí que ha sido lastimada por la iglesia and you hold on to that. y tú sostienes a eso. But the church is an institution. Pero la iglesia es una institución. And so an institution can hurt you. Entonces una institución no te puede lastimar. People hurt you. Las personas And so te lastiman. you have to be willing to name Entonces tienes que poder nombrar who hurt you quién te lastimó in that church, en esa iglesia, in that job, en ese trabajo, in that family, en esa familia, in all of those things. en todas esas áreas. So I want to show you today, Así es que te quiero mostrar I want to hoy. give you a definition of what forgiveness is. Quiero darte una definición de lo que es el perdón, But first, I want to show you a picture through Scripture what forgiveness looks like. pero antes te quiero mostrar una foto en la escritura de lo que se ve el perdón, Because here's the thing. porque esto es lo que sucede. How we forgive, Cómo perdonamos, our kids are going to see, nuestros hijos van a ver and our kids are going to repeat. y nuestros hijos van a repetir. And so if you hold on
Así es que si tú te sostienes de eso, to grudges, de tener algo contra alguien, if you hold on si tú te sostienes eso, to not speaking to certain people, de no hablar a ciertas personas, if you hold on si tú te sostienes to unforgiveness, de la falta de perdón, our kids nuestros hijos and their kids y sus hijos are going to repeat it. van a repetir eso. They may not remember what you say, Ellos tal vez no van a recordar lo que tú but dices, they're going to remember what you do. pero van a recordar lo que tú haces. And we're going to see it through scripture today Y vamos a ver esto a través de la escritura hoy, of an example like that. de un ejemplo así como ese. Now, when we talk about family, Ahora, cuando hablamos de familia, when I ask you, hey, tell me a little bit about your family, cuando yo te pido, hey, dime algo de tu familia, we usually talk about our immediate family. usualmente hablamos de nuestra familia inmediata. And most of us in this room, Y la mayoría en este cuarto, we probably know our grandparents, tal vez conocemos a nuestros abuelos and we probably know our y great-grandparents, tal vez a nuestros bisabuelos. but that's probably where it stops. Pero tal vez hasta ahí es donde para. We don't know anything else. Ya no conocemos más allá. But in Jewish culture, Pero en la cultura judía, when you talked about family, cuando hablabas de la familia, it was all connected. era todo conectado. They knew the history Ellos conocían la historia of their great-great-great-grandparents de sus tatarabuelos and what they did, y lo que hacían, how they behaved, cómo se comportaban, what they struggled with. con qué batallaban. And today I want to show you a picture of one of the most important families in Scripture. Y hoy te quiero mostrar una foto de de las familias más importantes en la escritura. Now, and I love these stories Y me encantan estas historias, because when you read these stories of these families in Scripture, porque cuando lees las historias de estas familias en la escritura, they're worse than our families. ellos eran All right. peor que nuestras familias. If you think your family's bad, Si tú piensas que tu familia es mala, read Genesis 37, 38, and 39. lean Génesis 37, 38 y 39. It's better than a Netflix special. It's like Es mejor this is que good. Netflix. And it's a bad it's all messed up. Y toda es una familia bien con mucho problema. But through all of this, you see the story of the gospel. Pero a través de eso ves la historia del Now, evangelio. Abraham Ahora Abraham was the father he's the father of many faiths. Ahora Abraham es el padre de muchas fes. Islam, Christianity, and Judaism have Abraham as the head of their faith. Islam, judaísmo, el cristianismo tienen a Abraham como la cabeza de su fe. Now, Abraham had many sons. Ahora Abraham tuvo muchos hijos. I don't know if you sang that song. No sé it's si just- cantaron it esa canción en escuela dominical. Father Abraham had many sons. Anyways, Michelle's mad now. Okay, so Abraham had many sons. Abraham had Isaac. Así que Abraham tuvo muchos hijos, tuvo a Isaac. Isaac had Jacob, Isaac tuvo a Jacob. and Jacob had 12 sons. Jacob tuvo a 12 hijos. Now, we're going to talk about Joseph. Ahora vamos a hablar de José. Joseph's down here. José está hasta allá abajo. Now, God gave Abraham a promise. Dios le dio a Abraham una promesa. God told him, I want you to look at the stars in heaven, Yo quiero que veas a las estrellas en and el the cielo. way that you can't count these stars Y de la manera que tú no puedes contar esas are going estrellas, to be the descendants you have. ellos van a ser los descendientes que tú vas a tener. When God told Abraham this, Cuando Dios le dijo a Abraham esto, he was an old man. él era un hombre ya And anciano. in his mind was like, how? Y en su mente él dice, ¿cómo? But God was faithful. Pero Dios fue fiel. He had Isaac, Él tuvo a Isaac, he had Jacob, tuvo a Jacob and then he had his 12 sons. y luego tuvo a sus 12 hijos. Now, the 12 sons, Ahora los 12 hijos, the youngest one, his name was Joseph. el más menor era José. He was the favorite of the family. Él era el favorito de la The familia. dad loved all of his sons, El papá amaba a todos sus hijos, but he loved Joseph more. pero amaba a José más. How many parents here have favorite sons? Nah, I'm just kidding. ¿Cuántos de ustedes tienen favoritos de hijos? You won't admit it, but Tal vez no lo admites, pero sí. that's another story. Anyways, and all the kids, Pero todos los hijos, they hated Joseph. ellos odiaban a José. They called him here comes the dreamer. Oh, aquí viene el soñador. And Joseph was also a little snitch. Y José también culpaba y acusaba mucho a sus hermanos. Snitches get stitches, okay? Actually, he does. Joseph, he was a snitch, he was a dreamer.
José era un soñador, pero también acusaba mucho. And one day his dad tells him, hey, I want you to go see what your brothers are doing. Y un día su padre le dice, quiero que vayas a ver lo que están haciendo tus hermanos. And the brothers are hanging out. Y los hermanos están ahí. And when they see Joseph coming, Y cuando ven a José llegar, they start talking with each other. ellos empiezan a hablar entre sí. Let's kill him. Vamos a matarlo. Let's get rid of him. Vamos a deshacernos de él. There's a hole here in this place. Hay un hoyo en ese lugar. Let's throw him in there. Vamos a tirarlo al hoyo. And let's decide what we do with him. Y vamos a decidir lo que hacemos con él. Now, you may have issues in your family, Ahora tú puedes tener problemas en tu but familia, I don't think anyone's tried to kill you. pero yo no creo All right? que alguien te haya I tratado de don't think matar. anyone's put you in a hole No somewhere. creo que nadie te haya echado a un hoyo. And this is Joseph's family. Y esta es la familia de José. Now, pay attention to this. Ahora pongan atención a esto. They're deciding what to do with him. Ellos están decidiendo lo que van a hacer con él. One of the brothers, Reuben, says, I don't think we should go that far. Uno de los hermanos, Rubén, dice, yo no creo que lleguemos a esto. Another brother named Judah shows up Otro hermano llamado Judá and he's like, let's llega not kill him. y dice, no hay que matarlo. Let's sell him. ¿Por qué no hay que venderlo? There were some people walking by, some trade slavers. Ahí llegaban unos que vendían y compraban esclavos. So they sell him. Entonces lo vendieron. They make a little bit of money. Ellos ganaron un poco de dinero. They come back with dad. Regresan a su papá. They tell his dad, hey, a lion ate him. He's dead. Le dijeron a su papá, un león se lo comió y está muerto. And everybody just stayed quiet. Y todos se quedaron callados. Now, if you're Joseph Ahora, si tú eres José and you're on your way to Egypt, y tú estás a camino a to Egipto, a culture you don't understand, a una cultura que no a entiendes, language you don't un understand, lenguaje que no entiendes, separated from your dad, separado de tu papá, from your mom, de tu mamá, from your family, de tu familia, what is going on in your heart? ¿qué está pasando en tu corazón? You're upset. ¿Estás enojado? You're seeing your brothers just walking away, counting all the money. ¿Estás mirando a tus hermanos que se están marchando contando ese dinero? And Joseph is separated from his family. Y José es separado de su familia. Now, when he gets to Egypt, Ahora, cuando él llega a Egipto, the interesting thing, go with me to Genesis 39, vayan conmigo a Génesis capítulo 39. is that as he's there in Egypt, Es que conforme él está ahí en Egipto, when you read chapter 39, cuando lees capítulo 39, you see these words over and over again. tú ves estas palabras una y otra vez. Look at chapter 39, verse 2. Miren al versículo 39, capítulo 39, versículo 2. It says, the Lord was with who? Joseph. Ahora bien, el Señor estaba con José, So that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su amo egipcio. Go with me to verse 21. Vayan conmigo al versículo 21 de ese mismo capítulo. Same chapter. Chapter 39, verse 21. 21. Look at what it says again. Miren lo que dice otra vez. The Lord was with who? With him. Yeah, Joseph. And he showed him kindness and he granted him favor in the house of the eyes of the prison warden. Y el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Look at verse 23. Ahora vayan al versículo 23 de este mismo capítulo. The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with who? Joseph. And he gave him success in whatever he did. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Joseph is in the worst moment of his life. José estaba en el momento peor de su vida, But the Lord was with who? pero el Señor estaba con quién? Joseph. Con José. I don't know. If I'm going through the hardest moment of my life, I would love for someone to tell me, and the Lord is with you. Si yo estoy pasando por el momento peor de mi vida, a mí me encantaría que alguien me dijera, el Señor está contigo. But look at what happens in Joseph's life. Pero miren lo que sucede en la vida de We José. don't have time to read everything, so I'm just going to give you a big overview, but then we're going to land the plane. No tenemos tiempo para leer toda la historia, pero vamos a leer las partes que para poder ver toda la historia. Joseph has success. José tiene éxito. Then his master's wife tries to sleep with him. Luego la esposa de su patrón trata de acostarse con él. He's like, I can't do that. Él dice, yo no puedo hacer eso. He runs away. Él corre. The wife accuses him of rape. La esposa lo acusa de abuso. He gets put in jail. A él lo ponen en la cárcel. And then he meets two people.
Después conoce a dos personas that have some weird dreams. que tienen unos sueños raros. He interprets those dreams. Él interpreta esos sueños. They get released from jail. Ellos salen de la And he cárcel tells them, don't forget me when you're out there. y él les pide no se olviden de mí cuando salgan. And they forget about him. Y ellos se olvidan de él. So when you look at Joseph's story, Entonces cuando miras la historia de José, he is loved. él es amado, He is sold into slavery. él es vendido hacia la esclavitud, He prospers. él prospera, Then he gets put in jail. luego llega a la And cárcel, then he's forgotten. después es olvidado. It's just this roller coaster of a mess. Es solamente un arriba y abajo de un desorden. Scripture tells us that Pharaoh La escritura nos dice que el faraón has a weird dream. tuvo un sueño raro. And he begins to ask his staff if anyone knows how to interpret these dreams. Entonces empieza a preguntar a sus trabajadores si alguien sabe interpretar estos And sueños. one of the individuals that Joseph had interpreted the dream in prison Y uno de estos individuos que fue quien a José le interpretó el sueño en la cárcel, remembers him. se acordó de él He tells Pharaoh. y le dice al faraón, They bring Joseph out. traen a José. Joseph tells them what the dream is. José le dice lo que significa el sueño. He says there's going to be 7 years of prosperity Dice que van a haber 7 años de and prosperidad then 7 years of famine. y después 7 años de sequía. Pharaoh is so impressed with him El faraón estaba tan impresionado con él that he tells him, you're going to be the governor of all of Egypt. que le dijo, va a ser el gobernador de todo Egipto. So this is the awesome story. Ahora, este es lo maravilloso de la historia. He goes from jail Él va de la to cárcel the second most powerful person in all of Egypt. a la segunda persona más poderosa de todo Egipto. And then his brothers, Después sus hermanos, who are outside of Egypt, quienes están afuera de Egipto, they need food. ellos necesitan comida. They come to Egypt Ellos vienen a Egipto and they come in front of the governor, y ellos vienen enfrente del gobernador, who is Joseph, quien es José, his brother, su hermano. pretty strong. And Joseph's there. Y José está ahí. And his brothers Y sus hermanos get on their knees se arrodillan and they're begging for food. y están rogando por comida. And Joseph sees them Y José ve esto. and he's like, what would you think? ¿Y qué pensarás tú? What would you do? ¿Qué harías tú? I want you to think about the person that has hurt you the most, Quiero que pienses en la persona que te ha lastimado más. the person that has wounded you, La persona que realmente te ha lastimado. and then he needs your help. Y esa persona necesita tu ayuda. And he comes to your door Y viene a tu puerta. and he gets on his knees and he is begging for Y forgiveness. esa persona se arrodilla y está suplicando que lo perdones. What would you do? ¿Qué harías? See, most of us, La mayoría de nosotros, if I was Joseph, si fuera yo José, I'd be like, guards, yo diría a los guardias, get rid of them. sáquenlos de aquí. How many of you guys would be like, yeah, that's me too? ¿Cuántos de ustedes harían lo Yeah, mismo? some of us are like, I'm being honest, that's me. But listen, Pero escuchen, he doesn't do that. él no hace eso. He forgives them. Él los perdona. And we could read the story later. Y podemos leer la historia después. But to understand why Joseph forgives, Pero para entender por qué José perdona, you have to go back in time. tienes que regresar al tiempo. Because Joseph had all the power Porque José tenía todo el poder to destroy his brothers. para poder destruir a sus hermanos. But he doesn't do it. Pero él no lo hace. Why? ¿Por qué? You have to go back in time. Necesitas regresar al tiempo. Joseph had his dad's name was what? ¿Cómo se llamaba el papá de José? Jacob. Jacob's dad was Isaac. Su papá de Jacob era Isaac. Isaac had Jacob and Esau. Isaac tuvo a Jacob y Esaú. Esau was the firstborn. Esaú fue el primogénito. Jacob was the secondborn. Jacob fue el que nació el In segundo. Jewish culture, the firstborns received all the blessings. En la cultura judía, el primero que nace es el que recibe toda la herencia. We don't understand it in our culture, No lo entendemos nosotros en nuestra but cultura, the firstborn pero el primogénito got a double portion of everything. recibía una doble porción de todo. He was the judge of their family. Él era el juez de la familia. When family had issues or trouble, they would come to the firstborn. Cuando la familia tenía problemas, llegaban al primogénito. They had all the blessings. Ellos tenían toda la bendición. And one day when they're kids, Y un día, cuando eran niños, Jacob was a mama's boy. Jacob era como un niño de mami. He was cooking.
Él estaba He was cocinando, always close to his mom. siempre estaba cerca de su mamá. And one day Esau is coming back from the field from hunting. Y una vez llegó a Esaú de cazar And he's cooking a cup of noodles. y Jacob estaba comiendo sopa en vaso. La cebollita, Estaba echando el cebollita. cilantro, el limón. Like he was cooking a real good meal. Estaba cocinando una buen And he alimento. was also smart. Pero también era inteligente. He was evil and smart. But anyways, and Esau tells him, man, I'm hungry. Y Esaú le dice, tengo mucha hambre. Give me what you have. Dame lo que tienes. Jacob says, Y Jacob dice, I'll give it to you te lo doy if you sell me your birthright. si me vendes tu primogenitura. And in that moment, Y en ese momento, Esau's like, I don't care about that right now. Esaú dice, a mí no me importa eso You can ahorita. have it. Lo puedes tener. Dame la sopita. Give me that cup of noodle. And he does. Y se lo da. Months pass. Pasan meses. His dad is getting old, Su papá ya se está envejeciendo. see. Él no puede ver. and he's getting ready to pray a blessing over his son. Y está listo para orar una bendición sobre su hijo. Jacob finds out. Jacob se da He cuenta. dresses up like his brother because his brother was hairy. Su hermano tenía mucho vello, entonces él se pone mucho vello y se viste como él. He pretends to be Esau. Él va con su papá y él pretende ser Esaú. Isaac, who cannot see very clearly, he prays a blessing. Isaac, que no puede ver bien, ora esa bendición sobre And the minute Jacob. you pray that blessing, Y el minuto que tú oras esa you oración, can't take it back. ya no la puedes quitar. Jacob gets the blessing Jacob toma la bendición and he runs. y se va. Esau comes in a few moments later, Esaú viene unos momentos después. says, Dad, I'm ready for my blessing. Dice, papá, estoy listo para mi bendición. And his dad is like, I just prayed for you. Y el papá dice, pero acabo de orar por ti. He goes, No, you haven't. Dice, no lo has hecho. Well, whoever was here just received the blessing. Pues quien estaba aquí fue el que recibió la bendición. Look at Genesis 27, verse 41. Vayan a Génesis capítulo 27, versículo 41. 27, verse 41. 27, 41. You guys there? ¿Están ahí? Esau held a grudge against Jacob because of all the blessing his father had given him. And he said to himself, The days of mourning my father are near, then I will kill my brother Jacob. A partir de este momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado a su padre y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso mataré a mi hermano Jacob. And Jacob Entonces Jacob runs, corre. starts a new life, Él empieza una nueva vida. gets wealthy, Él se hace rico. starts having kids. Empieza a tener hijos. He's living with his in-laws, Él está viviendo con sus suegros. and his in-laws are telling him there's not enough room for all of us. Y sus suegros le dicen, no hay suficiente campo para todos. And God tells Jacob Entonces Dios le dice a Jacob, in chapter 31, verse 3, en el capítulo 31, versículo 3, he tells him, Go back to the land of your fathers Le and dice- to your relatives, and I will be with you. le dice, vuelve a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Now, if God tells you that, Ahora, si Dios te dice eso, and you're Jacob, y tú eres Jacob, who's back there? ¿quién está ahí atrás? Esau. Esaú. Do you want to see Esau? ¿Tú quieres ver a Esaú otra vez? If you're Jacob, Si tú eres Jacob, the last time you saw Esau, what did Esau say? la última vez que miraste a Esaú, ¿qué dijo Esaú? I'm going to kill you. Que te va a matar. Here's the interesting thing. Esto es lo interesante. God is telling Jacob, Dios le dice a I Jacob, want you to go back. quiero que And he regreses. tells him, I'm going to be with Y you. le dice, yo voy a estar contigo. But I think God also was seeing, Pero también creo que Dios estaba viendo, I want you to fix that relationship. yo necesito que tú arregles esa relación. The longer you follow Jesus, Entre más tiempo tú sigues a Jesús, the more God is going to be telling you, hey, es más que Dios te va a estar dando empujones. hey, I need you to fix that relationship. Y necesito que tú arregles esa I relación. need you to go ask for forgiveness. Necesito que vayas y pidas perdón. I need you to forgive. Yo necesito que tú The perdones. more you follow Jesus, Entre más tú sigues a He's Jesús, going to ask you to do things that are hard to do. más te va a pedir que hacer cosas que son difíciles de hacer. But I love what God tells him, Pero me encanta lo que Dios le dice. I will be with you. Yo estaré contigo. And so Jacob begins to pray Entonces Jacob empieza a orar. and begins to tell God, I'm afraid to go back, Entonces le dice a Dios, yo tengo miedo de regresar, but I'm going to go.
pero voy a ir. Go with me to Genesis 33. Vayan conmigo a Génesis capítulo And I want 33. to read from verse 1 to verse 6. Voy a leer del versículo 1 al 6, capítulo 33. And so Jacob's going back. Entonces Jacob está regresando. Jacob sends some people first, Jacob manda primero a algunas personas and then they come back to him, y regresan a él and they tell him, y le dicen, your brother Esau is on his way, tu hermano Esaú está en camino and he's on his way with 400 men. y está en camino con 400 hombres. If you're Jacob, Si tú eres Jacob and you hear that, y tú escuchas eso, what's going through your mind? ¿qué está pasando por tu mente? No van a tirar una fiesta. He's not going to throw a party. No van a tirar una carne asada You're not going to con get 400 hombres. not going to do a barbecue for 400 people. Lo que está pasando en su mente, What's going on in his mind? mi hermano viene My brother's coming a matarme y a matar a todo lo que tengo to kill me and kill everyone who comes with me, con esos 400 hombres. with those 400 men. Y le entró el miedo. And he became scared. He's filled with fear. Él está lleno de temor. Look at verse 1. Miren versículo 1. Jacob looked up, and there was Esau coming with 400 men. And so he divided the children among Leah and Rachel and the two servants. And he put the female servants and their children in front, Leah and her children next, and Rachel and Joseph in the rear. And he himself went on ahead and bowed down to the ground 7 times as he approached his brother. But Esau ran to meet Jacob and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him, and they wept. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego Lea y con sus hijos, y por último Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, postrándose en tierra 7 veces mientras se iba acercando su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Verse 4, Versículo 4. does it remind you of another story in the New Testament? ¿Te recuerda a otra historia en el Nuevo Testamento? The prodigal son. El hijo pródigo. Remember the story? ¿Se acuerdan de la historia? The father runs, El padre corre, wraps his hands around him, le echa los brazos sobre él, kissed him, lo ama, lo and, besa, and they wept. entonces I don't llora. know who has their phone on. But verse 5, Pero versículo 5. then Esau looked up Entonces Esaú alzó la vista and saw the women and children, and he says, who are these that are with you? y ver a las mujeres y a los niños preguntó, ¿quiénes son estos que te acompañan? Jacob answered, they are the children God has graciously given to your servant. Son los hijos que Dios ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Then the female servants and their children approached, and they bowed down. Las esclavas y los hijos se acercaron y se postraron ante Esaú. Pay attention to verse 7. Pero pongan atención al versículo 7. Next, Leah and her children came and bowed down. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo. But last of all came Joseph Y por último también se postraron and Rachel, José y Raquel. and they bowed down too. Do you see what's happening here? ¿Ustedes ven lo que sucede aquí? Joseph, a lot of people believe that Joseph was between 6, 7, or 8 years old. Muchos estudiantes piensan que José en este tiempo tenía como unos 6 o 7 años. Joseph José, this Joseph este José that just saw his dad and his uncle que acaba de ver a su papá y su tío, is the same Joseph that in the future has his brothers already. es el mismo José que en el futuro va a ver a sus hijos arrodillados ante él. Don't miss this. No se les olvide eso. Joseph knew José supo, my dad deserves death, mi papá mereció la muerte, but he experienced forgiveness and grace pero él experimentó la gracia y el perdón because his uncle Esau porque su tío Esaú showed him grace and forgiveness. le mostró gracia y perdón a su Because papá. Esau could have showed up with his 400 men Porque Esaú pudo haber llegado con sus 400 hombres and killed him y lo hubiera matado a and él killed the whole family, y a toda su familia. and he had all the right to do it. Y él tenía el derecho de hacerlo. Don't miss this. No se les falle esto. Esau
Esau did not just witness forgiveness. José no solamente miró el perdón, Yeah, Joseph did not just witness forgiveness, but he experienced forgiveness. pero sino también lo experimentó. And I think for the rest of his life, Yo creo que por el resto de su vida, that was in the back of his mind. eso siempre estuvo atrás de su mente. My uncle could have killed us all, Mi tío nos pudo haber matado a todos, but he forgave us. pero él nos perdonó. And in the future, Y en el futuro, when he has his brothers right in front of him, cuando él tiene sus hermanos enfrente de él, and he has all the right to kill his brothers y él tiene todo el derecho de matar a sus for hermanos what he did to them, por lo que le hicieron a él, Joseph must have thought, José pudo haber pensado, how can I not forgive them? ¿cómo yo puedo no perdonarlos a ellos? When I was 6 years old, Que cuando yo tenía 6 años, I was shown forgiveness. yo fui mostrado el perdón. What is forgiveness? ¿Qué es el perdón? Forgiveness, I love this. Me gusta esto, el perdón. Forgiveness is to release El perdón es dejar ir, and to let go. soltar. That's what forgiveness is. Eso es el perdón. The Greek word is aphaimi, La palabra griega es apiemi, which means to release, que significa dejar ir. to let go. Because when you don't forgive, Porque cuando tú no perdonas, you're holding on to that. tú estás sosteniendo eso. And you carry that in every stage of your Y life. tú cargas eso en cada etapa de tu vida. But the definition of forgiveness Pero la definición del perdón is to release, es dejar ir, is to let go. soltar. God, you saw what they did. Dios, tú miraste lo que You hicieron. saw the things that they said. Tú miraste lo que ellos dijeron, But I'm going to let go. pero yo lo voy a And I'm soltar. going to see, and this is not normal. Y esto no es normal. So when someone does something bad to Cuando you, alguien te hace algo mal, you're going to feel everything you feel. tú vas a sentir todo lo que And sientes. you should feel everything you feel. Y puedes sentir lo que estás sintiendo. That's the human experience. Eso es la experiencia It's humana. normal. Es To normal. be angry, Es estar to want to get enojado. revenge, Quieres to vengarte. want to be mad. Quieres estar enojado. It is normal. Es normal. But if we are followers of Jesus, Pero si somos seguidores de Jesús, He calls us to a whole different normal. Él nos llama a un normal He diferente. calls us to bring that to Him, Él nos llama a traer eso a to Él. release that, Dejar eso. to throw that at God and say, God, I'm not going to carry this. Soltárselo a Dios y decir, Dios, yo no lo voy a cargar. In Matthew chapter 18, En Mateo capítulo 18, Jesus gives a parable about forgiveness. Jesús da una parábola acerca del perdón. And in verse 34, Y en versículo 34 de Mateo 18, in so many words, he says en muchas palabras, Él dice that someone that does not forgive, que alguien que no perdona it's like you're being tortured. es como que si tú eres It's torturado. like you're enclosed in a box and you can't get out. Estás cerrado en una caja donde no puedes salir. And he closes it out Y Él lo cierra by saying this. diciendo eso. And this is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother and your sister from your hearts. Así que también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. From your heart. De corazón. And this takes time Y esto toma tiempo, because it's hard to do. porque es difícil hacer. And so I want to share 2 quotes before I close. Ahora quiero compartir 2 dichos antes de cerrar. Tim Keller says this Tim Keller dice esto, when it comes to forgiveness. cuando viene al perdón. Many people would say it feels like a kind of death. And yes, but it is a death that leads to resurrection instead of a lifelong living death of bitterness and cynicism. Muchas personas dirían que se siente como una especie de muerte. Sí, pero es una muerte que conduce a la resurrección en lugar de la muerte viviente de por vida, de la amargura y el cinismo. I like this here. It says, forgiveness must be granted before it can be felt. But it does come eventually, and it leads to a new peace, a resurrection, and it is the only way to stop the spread of evil. El perdón debe otorgarse antes de poder sentirse, pero finalmente llega, conduce a una nueva paz, una resurrección. Es la única manera de detener la propagación del mal. So here are my questions. Ahora aquí están mis preguntas. Who has hurt you? ¿Quién te ha lastimado? I want you to think about that person. Quiero que pienses de esa persona. Who's hurt you? ¿Quién te ha lastimado?
What words, what deeds were done. ¿Qué palabras o qué hechos fueron hechos? And I know that in a room this size, Yo sé que en un cuarto de este tamaño there are some stuff that it's like you probably have not spoken to anyone about. hay cosas que probablemente no has hablado con nadie, Because just the mention of the person's name, porque solamente la mención de esa persona, because just the mention of the situation porque solamente la mención de esa situación brings all of these memories in. trae todas estas memorias. And here's what Scripture teaches us. Entonces aquí es lo que nos enseña la Escritura, That you can't carry that all of your life. que tú no puedes cargar eso toda tu You were vida. not created to carry that burden, that hurt Tú no all of your life. fuiste creado para cargar ese peso, ese dolor toda tu vida. The only way you begin to heal from it, La única manera que tú empiezas a sanar de eso it's if you could name it. es de que si tú lo puedes nombrar, Who hurt you? ¿quién te lastimó? Who hurt? What's his name? What's her name? ¿Cómo se llama él o ella? And here's my question. Y esta es mi pregunta. How long do you plan to carry it? ¿Cuánto tiempo más planeas tú cargarlo? How long? ¿Cuánto tiempo? And you have to be honest about Y that. tú debes ser honesto con eso. Just be honest. Solamente sé honesto. You know what, Pastor? ¿Sabes qué, pastor? I'm going to carry it for the rest of my life. Yo lo voy a cargar por el resto de mi vida. Okay, Está bien, that's fine. está bien. But you're going to end up hurting all the people around you. Pero tú vas a terminar lastimando a las personas alrededor. Unforgiveness is like having a Coke bottle, La falta de perdón es como tener una botella de Coca-Cola, shaking it, sacudirla and then opening it. y después abrirla. And it's going to always hit the people around you. Siempre va a pegar a las personas más cerca de ti. Hurt people hurt other people. Las personas lastimadas lastiman a otras personas. And whatever you don't heal from, Y de lo que no sanas, you will transmit tú lo vas a transmitir to your family a tu familia and to the next generation. y hacia la siguiente generación. And I don't know about you, Y yo no sé tú, but my future self, pero mi persona futura, I want to be able to look back at my 40-year-old self yo quiero poder mirar atrás a mi persona de 40 años and I want to be able to look back and be, man, I'm glad I started to forgive. y yo quiero poder decir, yo estoy agradecido de que yo pude empezar a perdonar, That I didn't carry this the rest of my life. que no cargué todo eso el resto de mi vida. Unforgiveness La falta de perdón keeps you trapped in your past. te mantiene atrapado en el pasado. And the person that has hurt us, Y la persona que nos ha lastimado, they're living their life ellos están viviendo su vida like nothing. como si nada. And we're trapped in our past. Y nosotros estamos atrapados en el pasado. The beautiful thing about Scripture La belleza de la Escritura is that God shows us es de que Dios nos muestra what true forgiveness is. lo que es el perdón real. We can't forgive someone that has hurt us No podemos perdonar a alguien que nos ha out lastimado of our own strength. con nuestras propias fuerzas. You have to look at Jesus. Necesitas ver a Jesús. When you look at the cross Cuando tú ves la cruz and you see how much Jesus has forgiven you, y ves cuánto Jesús te ha perdonado, when you stare at the cross, cuando tú ves a la cruz, that's what's going to make your heart soft. eso es lo que va a ablandecer tu And then that's corazón. what's going to allow you to forgive other people. Y eso es lo que te va a permitir perdonar a otras personas. Show me someone Muéstrame a alguien that struggles with forgiving someone. que batalla con perdonar a alguien I'll show you someone y yo te enseño a alguien that hasn't seen how much God has forgiven them. que no ha mirado cuánto Dios les ha perdonado a esa persona. Because we have been so unfaithful. Porque nosotros hemos sido no hemos sido tan fiel. And God shows us grace and mercy every single day. Y Dios nos muestra gracia y misericordia todos los días. Can you imagine? ¿Pueden imaginarse Just for a moment, por un momento if we were to put this into practice, si pudiéramos poner esto en práctica? how different would our holidays look? ¿Cómo se mirarían nuestros días feriados? How different would our families look? ¿Cómo se mirarían nuestras familias? Because of forgiveness. Por el perdón. And I know Y yo sé, people have done real bad stuff. hay gente que ha hecho cosas muy malas. But like I said, Pero como dije, forgiveness doesn't mean things go back to the way they used to be. el perdón no significa que las cosas van a llegar a como estaban antes. But forgiveness just means you're not stuck in the past Pero el perdón significa que no vas a estar atorado en el pasado and you're free. y estás libre. So here's my challenge for all of us. Este es mi reto para todos nosotros. Who do you need to text? ¿A quién necesitas mandarle un mensaje? Who do you need to call? ¿A quién necesitas llamar? Who do you need to invite over for coffee? ¿A quién necesitas invitar a que para un café? Who do you need to be praying for this week? ¿Por quién necesitas estar orando esta semana? And I know you're probably going to say, Yo sé que tal vez vas a decir, Andrew, I've tried. yo he tratado, Andrés. Andrew, if I do that, they're just going to laugh or they're going to ignore it. Si yo hago eso, se van a reír o me van a ignorar. But forgiveness is not for them. Pero el perdón no es para ellos. Forgiveness is always for who? El perdón siempre es For para us. quién?
for every single one of us. para nosotros, para cada uno de nosotros. So let me pray for every single one of us. Vamos a orar. Every eye closed. Todo ojo cerrado. Father, I thank you. Padre, te doy gracias. I thank you for the story of Joseph. Te doy gracias por la historia de José. I thank you for the story of Esau and Jacob. Te doy gracias por la historia de Esaú y Jacob. But more importantly, Lord, I am thankful for the cross Pero más importante es Señor, estoy agradecido por la cruz. because I didn't deserve mercy. Porque no merecí la misericordia. I didn't deserve grace, No merecí la gracia. but you offered that Pero tú lo ofreciste. because you loved me. Porque tú me amas. And so, Lord, I pray Entonces, Dios, yo te pido that you would help every single one of us que tú ayudes a cada uno de nosotros to take that one step towards de forgiveness, tomar ese paso hacia el perdón, to take that one step towards praying for those that persecute us. de tomar ese paso hacia orar por los que nos persiguen. Help me to see other people Ayúdame a ver otras personas that they're made in your image, que fueron hechas a tu imagen, that they are your sons and your que daughters. son tus hijos e hijas. And Lord, I pray that you would soften our hearts Padre, yo te pido que tú ablandes nuestro when it comes to corazón this area. cuando viene a esta área. Lord, there are people in this room Padre, hay personas en este cuarto that want to take that step this week to forgive. que quieren tomar ese paso esta semana de That they don't perdonar, want to carry it with them every week and every month and que no every year. quieren cargar eso con ellos esta semana, estos días o meses. And so, Lord, I pray for peace over their lives Entonces yo pido paz sobre sus as they vidas take that step. conforme tomen ese And paso. Lord, I pray that you would prompt them Padre, yo te pido que tú les ayudes on what that step needs to be. a ver cuál es ese paso que tienen que tomar. For some of us, it might be a phone call. Para algunos puede ser una llamada, For some of us, it might be writing a letter and just explain to them that I forgive you. para otros sería tal vez escribir una carta y decirte perdono, But Lord, I pray pero Dios, yo te that you pido would open up our eyes que tú puedas abrir nuestros ojos and that you would allow us y que nos permitas to forgive perdonar the way you have forgiven us. la manera que tú nos has perdonado. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen.